Bien, bien. Eh, para hoy me preparé con una tabla con lápiz digital para tratar de hacer ejemplos similar a como que estuviera en la pizarra, solo que ustedes van a ver lo que yo escribo en una hoja en blanco para estos últimos temas de la tabla simples y métodos simples, ¿verdad? Bien. Bueno, el método geométrico y el método de inspección de vértices llegan a ser imprácticos como métodos de solución de problemas de programación lineal cuando el número de variables es mayor de 2 y en especial cuando el número de desigualdades es grande. En el caso de estos problemas más complejos existe una alternativa denominada el método simplex, que representa una manera natural y económica de calcular los extremos. Se esbozan ciertas construcciones y operaciones que son básicas en el método. En este método, las desigualdades se convierten en igualdades, introduciendo variables de holgura. Por ejemplo, tenemos la desigualdad x más 3y menor o igual que 2. Como la desigualdad es menor o igual a 2, se introduce una variable de holgura t que, que suma. Por tanto, la desigualdad se reescribe como una ecuación, es decir, la desigualdad x más 3y menor o igual que 2 se reescribe como x más 3y más t, la variable de holgura, que se introduce igual a 2, ¿verdad? Es decir, se reescribe. Este es para el planteamiento, para comenzar de usar el método simple, ¿verdad? Las variables originales x, y se llaman variables estructurales o de decisión. Y la variable t introducida se conoce como variable de holgura. Ajá. Y se define que t es mayor o igual que cero, es decir, las variables de holgura tienen que ser mayor o igual que cero, igual a las variables estructurales, que son las variables originales en este caso. Las variables estructurales o de decisión son x y y, y la variable de holgura introducida sería la variable t, ¿verdad? Y todas tienen que ser mayor o igual que cero. Ejemplo uno: suponga que un problema de programación lineal conduce al sistema de desigualdades x mayor o igual que cero y y mayor o igual que cero, y menor o igual que 1.5, 2x más 3y menor o igual que 6 y x más y menor o igual a 2.5. Para estas restricciones que son de no negatividad, ¿verdad? No negatividad. Para esto no se introducen variables de holgura, sino que para las siguientes, ¿verdad? En este ejercicio. Entonces, como hay tres desigualdades a las cuales vamos a introducir variables de holgura, vamos a introducir tres variables de holgura. En este caso serían las variables T, U y B, siguiendo el orden del alfabeto, ¿verdad? Después de la T va U, después de la U va la B. Para tres de desigualdades, excepto para las dos primeras que son de no negatividad. El sistema reescrito queda de siguiente manera: x mayor o igual que cero, y mayor o igual que cero, t mayor o igual que cero, u mayor o igual que cero y b mayor o igual que cero, donde las tres últimas corresponden a las variables de holgura que se introducen. Entonces, al introducir variables de holgura, estas tres últimas desigualdades las vamos a reescribir como igualdades, ¿verdad? Sumándole las variables de holgura que introducimos. Entonces, la primera variable de holgura, t, se introduce para nuestra primera desigualdad. Se reescribe como y más t igual a 1.5. Es decir, esto corresponde a la primera desigualdad, ¿verdad? Esta primera ecuación. Para la siguiente desigualdad, 2x más 3y menor o igual que 6, se reescribe como 2x más 3y
más U igual a 6. Y para la última desigualdad que tenemos en este ejercicio, la variable de holgura que se introduce es B, la última. Entonces, X más Y menor o igual a 2.5 se reescribe como la igualdad X más Y más B igual a 2.5. Nada más que se introduce la variable de holgura sumando, ¿verdad? Bien, esto es una cuestión teórica que no ocupa mucho escribirlo para una pizarra, ¿verdad? Claro que sería lo mejor, pero creo que se comprende. Este solo es la primera parte. Ya ejercicios más complejos de los que vamos a ver, sí ya voy a usar una pantalla en PowerPoint y voy a escribir, ¿verdad? Al momento y ustedes van a ver cómo se desarrolla. Ya no va a quedar todo en la diapositiva, ¿verdad? Bien. Entonces decimos que el problema de desigualdad se ha reducido a su forma estándar. Es decir, este proceso de introducir variables de holgura para desigualdades y reescribirlas como ecuaciones, se dice que ese proceso se conoce como reducción de desigualdades a su forma estándar, ¿verdad? Así se conoce, ¿verdad? Entonces, cuando un problema de programación lineal se cambia a su forma estándar, la solución permanece sin cambio, se dice, solo que se reescribe de otra manera, ¿verdad? Bueno, ejemplo 2, nos dicen, reduzca siguiente problema de programación lineal a su forma estándar. Maximizar z igual 300x más 480y sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0. 0.3x más 0.4y menor o igual que 9, 0.6x más 0.3y menor o igual a 13.5, 0.x más 0.3y menor o igual que 6 y x más y menor o igual a 25. Entonces, para las primeras dos restricciones que son de no negatividad, no vamos a introducir variables de holgura, sino para las siguientes, ¿verdad? A las de no negatividad. Estas para estas no se introducen, sino que solo se va a introducir para esta, para esta, para que estas cuatro desigualdades. Entonces vamos a definir variables de holgura. Como son cuatro las que se introducen, vamos a introducir las variables de holgura T, U, P y W, siguiendo el orden que tienen en el alfabeto, en nuestro alfabeto, ¿verdad? De tal manera que las últimas cuatro desigualdades se conviertan en igualdades. Así, el problema de programación lineal puede establecerse en la forma estándar de la siguiente manera. Maximizar la función lineal z igual 300x más 400y, es decir, la función objetivo esa no va a cambiar, ¿verdad? Se escribe igual. En donde x, y, t, v, w, solo separadas por coma, son mayor o igual que cero. Esta notación se usa, ¿verdad? Escribir todas las variables, las estructurales, más las de holgura que se introdujeron, mayor o igual que cero, solo separadas por coma. Esto para no escribir por separado cada una, ¿verdad? X mayor o igual que cero, Y mayor o igual que cero, T. Esta notación es válida para ahorrarnos tinta, ¿verdad? O lápiz carbón, según lo que estén haciendo cuando estén elaborando un problema de esto, ¿verdad? O resolviendo. Son las variables no negativas que satisfacen las ecuaciones. Las no negativas, claro, las estructurales o de decisión, que son las originales más las de holgura. Esta teoría, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, estudienla porque viene unas preguntas dentro del último examen, ¿verdad? Entonces, esta teoría de la definición de variables de holgura, variables de estructurales, viene en examen en unas preguntitas después de Semana Santa, que van a tener 3 semanas para estudiar y 3 semanas me pueden consultar. Yo en Semana Santa voy a atender. Si alguien quiere estudiar en Semana Santa, me puede escribir y yo le contesto cualquier duda también.
Por mí no hay problema, esta semana me pueden también escribir, ¿verdad? No se preocupen. Bueno, entonces, como ya introducimos cuatro variables de holgura, las variables T, U, V, W, podemos reescribir nuestras desigualdades. La primera desigualdad, 0.3x más 0.4y menor o igual que 9, la reescribimos como la ecuación 0.3x más 0.4y más t igual a 9. Nuestra segunda desigualdad, 0.6 más 0.3y menor o igual a 3 a 13.5, la reescribimos como la ecuación 0.6 más 0.3y más u igual a 13.5. La penúltima desigualdad, 0.1x más 0.3y menor o igual que 6, la reescribimos como 0.1x más 0.3y más b igual a 6. B, nuestra tercera variable de holgura. Y la última desigualdad, x más y menor o igual que 25, la reescribimos como x más y más w igual a 25, ¿verdad? Entonces aquí ya hemos convertido nuestras desigualdades, ya las hemos transformado a su forma estándar, que ese es el lenguaje que se utiliza en programación lineal, ¿verdad? ¿Está claro hasta el momento? Como el río Choluteca. No, entonces no está claro. Bueno, pero cualquier cosa como digo, hasta Semana Santa voy a atender si me hacen consulta. No se preocupen, yo no puedo salir en Semana Santa, entonces para que no, para que quede claro como el mar, ¿verdad? El mar de nuestras costas, que ese sí es más claro, mucho más claro. Bueno, eh, ahora, hasta el momento, las variables de holgura que hemos introducido son para desigualdades donde el signo de desigualdad es del tipo menor o igual, ¿verdad? Cuando la desigualdad es menor o igual, la variable de holgura entra sumando, ¿verdad? Hasta el momento solo hemos visto dos ejemplos donde entran sumando las variables de holgura. Ahora, pero si la desigualdad no es de menor o igual, sino que es del tipo mayor o igual, la variable de holgura no va a entrar sumando, sino que va a entrar restando. Y ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ejemplo 3 nos dice, defina variables de holgura en el sistema de desigualdades. X mayor o igual que cero, Y mayor o igual que cero. Las primeras dos desigualdades no son de no negatividad, no vamos a introducir variables de holgura, sino para las siguientes, para x más y mayor o igual que 3, x más y menor o igual que 9, x menos 2y menor o igual que 6 y menos x más y menor o igual que 6. Entonces, como aquí hay cuatro desigualdades que las vamos a pasar a su forma estándar, vamos a introducir cuatro variables de holgura, T, U, V, W, para las últimas cuatro desigualdades que están escritas acá. El nuevo sistema nos va a quedar x más y menos t, como les decía, como aquí una de nuestras desigualdades es mayor o igual, entonces la variable de holgura en ese caso va a entrar restando, ¿verdad? Pero para las siguientes, la variable de holgura va a entrar sumando, ¿verdad? Entonces, para la primera desigualdad, se va a transformar de x más y mayor o igual a 3 en x más y menos t igual a 3. Para la otra desigualdad, la variable de holgura, como es menor o igual, entonces ahí sí va a entrar sumando, ¿verdad? Entonces se reescribe como x más y más u igual a 9. Para la tercera desigualdad, x menos 2y menor o igual que 6 va a entrar también sumando porque es del tipo menor o igual, ¿verdad? Y para la última desigualdad, menos x más y menor o igual que 6, la variable de holgura también entra sumando. Entonces, las variables de holgura se introducen, entonces por eso está esta nota importante acá, ¿verdad? Las variables de holgura
se introducen sumando signo más, acá lo escribo cuando la desigualdad es menor o igual, como en la mayoría de desigualdades que hemos reescrito a su forma estándar en estos ejemplos. Y restando cuando es mayor o igual, ¿verdad? Que es el caso de la primera desigualdad, x más y mayor o igual que 3, ¿verdad? Y al inicio escribimos todas las variables, ¿verdad? Las estructurales más las de holgura, son todas seguidas separadas por una coma y solo ponemos mayor o igual que cero, que indica que cada variable tiene que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas o más o menos está claro. Bueno, cualquier duda me interrumpen en cualquier momento, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta acá solo ha sido el planteamiento de problemas del método simple. Son como detalles importantes para reescribir un sistema de ecuación que está planteado como desigualdades introduciendo variables de holgura. Ahora, pero ¿cuál es el sentido de introducir variables de holgura y convertir las desigualdades en ecuaciones? Porque el método simple ya no utiliza, ya no vamos a usar el plano cartesiano, sino que vamos a usar matrices, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a el uso de matrices, ¿verdad? Bien, ejemplo 3 nos dice, ejemplo 3, uso de tabla simplex. La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simplex, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades en el plano cartesiano. Mediante la tabla simplex se puede hallar la solución óptima de un problema de programación lineal. Lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simplex. Siguiente sistema de desigualdades lineales está dado por x mayor o igual que cero y y mayor o igual que cero. 2x más 3y menor o igual que 12 y 4x más y menor o igual que 14. Entonces definimos variables de holgura para estas dos, ¿verdad? Para estas dos últimas desigualdades, ya que en estas no aplica porque son de no negatividad, ¿verdad? Entonces las desigualdades se transforman en igualdades. 2x más 3y menor o igual a 12 se transforma en igualdad 2x más 3y más t igual a 12. Aquí subrayo que se introduce la variable de holgura. Y 4x más y menor o igual que 14 se transforma en 4x más y más u igual a 14. Entonces esto se puede resumir en una tabla simplex. Entonces, resumir, entonces se escribe una matriz donde primera línea, lo que corresponde a coeficientes me van a escribir los números que multiplican a cada variable, ¿verdad? Entonces aquí se escriben en el encabezado X, Y, primero las variables estructurales, ¿verdad? O de decisión, y después seguido las variables de holgura que se introdujeron, ¿verdad? T y U. Y vamos a escribir, digamos, para el primer renglón corresponde a la primera ecuación, sería 2 el primer número, 3 el primer número que corresponde a Y, 1 el primer número que corresponde a la variable de holgura T y 0 para la segunda variable de holgura U, porque en la primera ecuación no existe la variable U. Eh, y por último va a ir el 12. El 12, que es la constante que está igualada a esa ecuación, debe ir separado por una línea vertical. Es decir, que la tabla simplex viene siendo una aplicación de las matrices aumentadas, ¿verdad? Su representación. Matrices aumentadas que ya vimos, ¿verdad? El segundo renglón lo escribimos poniendo en la columna que corresponde según el valor que multiplica, la constante que multiplica cada variable, ¿verdad? Sería 4x, el segundo renglón sería 4, ¿verdad? A y es 1 el que lo multiplica, se pone en la segunda columna, ¿verdad? Debajo de 3. Como en la segunda ecuación no hay variable t, esa se rellena por un cero, ¿verdad? Se pone un cero porque ahí no existe. Y, pero si existe la variable u, entonces se nos forma, ponemos el valor de 1. El último valor
va a ser 14 que va a ir separado por una línea vertical. Entonces, esto se llama tabla simplex de base TU, ya que las variables de holgura TU forman una solución factible. Si ustedes observan el espacio de esta matriz, donde, donde están las columnas que corresponden a las variables de holgura, tienen una similitud a una matriz identidad, ¿verdad? Entonces nos dice que este es una tabla simple de base TU, donde T va a ser igual a 12 y U es igual a 14. Bueno, ejemplo 5 dice, no sé, este ejemplo está más o menos claro. ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente? Bueno, si no me... Entonces, en la parte de abajo siempre va a ir así como la matriz identidad. Sí, se va a formar así, un arreglo parecido en las últimas columnas, ¿verdad? Bien. Ejemplo 5 nos dice, construya la tabla simple para las restricciones siguientes de un problema de programación lineal. Este ejemplo ya está planteado en su forma estándar, miren. Aquí no hay que introducir, sí, ya está planteado. Aquí las variables de holgura T, U y B, ¿verdad? Ya están introducidas. Entonces aquí solo nos piden construir una tabla simplex. Entonces hacemos el arreglo, ponemos el encabezado, las variables que tenemos, X, Y, Z, que en este caso serían las variables estructurales, y T, U y B, que son las variables de holgura, ¿verdad? Luego, eh, y se va a separar por una línea vertical, ¿verdad? Después de la última variable de holgura. Bien. Ah, también al lado izquierdo vamos a poner eh, las variables de holgura en el orden al inicio, ¿verdad? T, que son las que nos forman la base, T, U, B. Tenemos que escribirlas. Esto se me había olvidado acá, ¿verdad? Que aquí se pone T, ¿verdad? Y U en el lado izquierdo, ¿verdad? En forma de columna, que corresponden a la base cuando se está escribiendo una tabla simplex, que corresponde con el arreglo que tiene una similitud a una matriz identidad que se nos forma acá. Si ustedes observan acá, se nos va a formar una matriz identidad. Bueno, ¿cómo lo planteamos? Encabezamos acá, ¿verdad? Y aquí, al lado izquierdo, vamos a poner las variables de holgura, TV, que esa es la base inicial de esa tabla simple. El primer renglón vamos a poner los valores que multiplican a cada variable. Sería para X, Y y Z en el primer renglón corresponde uno. Para la variable de holgura T también corresponde uno. Como en la primera ecuación no existen variables de holgura ni U ni B, estas se van a rellenar con ceros. Después de la línea vertical se va a poner al final en ese renglón la constante que está igualada a esa ecuación. De manera similar, los demás renglones. Para el segundo renglón, ¿verdad? En cada columna se pone el valor que está multiplicando a la variable. Sería 2, 3, 2, 0, porque como no existe variable t, va a ir rellenado con un cero ahí, ¿verdad? La tabla. Después U, si existe, corresponde un valor de uno. Cuando U está solo es que uno lo está multiplicando. Y B no existe, entonces va rellenado con un cero. Y el último valor después de la línea vertical en ese renglón corresponde al valor de 12, que es la constante a que está igualado. Para la tercera ecuación no existe término con X, entonces se rellena con un cero acá, ¿verdad? En el tercer renglón de la tabla simple. 5 multiplica Y, va en la, va en el, corresponde a esta posición que es la que corresponde a la columna de Y, ¿verdad? 5. 2 multiplica Z, va seguido. Como no existe ni variable T ni U en la tercera ecuación, entonces se rellenan con ceros estos espacios, pero sí existe la variable B. Entonces, ¿qué?
va el valor de 1 que corresponde y el valor de 6 va después de la línea vertical. Entonces, de esa manera ya está planteada nuestra tabla simple para estas restricciones, ¿verdad? Entonces, las variables TUP forman la base TV de una solución factible. Se puede observar que en la tabla simplex de los dos ejemplos anteriores, los elementos en columnas que corresponden a variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto acá solo es la teoría para que corresponde al planteamiento, ¿verdad? De una tabla simple, ¿verdad? Bien, ya ahora vamos a ver ya tema que corresponde a ejercicios, que esto ya estoy preparado para hacer algo diferente, ¿verdad? Que no se quede solo en diapositiva, ¿verdad? Bien, bueno, seguimos, ¿verdad? La esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible particular como punto de inicio. La esencia del método simple consiste en seleccionar primero una solución básica factible particular como punto de inicio y entonces a partir de ahí transformar esta a otra solución básica factible, ¿verdad? De tal manera que la función objetivo esté más cercana a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Bien, al emplear el método simplex nos vamos a mover de una solución básica factible a otra, reemplazando las variables de la base una a la vez por variables fuera de la base. La base se refiere a lo que nos da las variables de holgura, ¿verdad? Lo que queda en la tabla simple es un arreglo parecido a una matriz identidad. Bueno, igual a una matriz identidad en el espacio en donde están las variables de holgura, ¿verdad? La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida y la variable que la reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podemos cambiar de la base TU de la tabla anterior a la base YU. Entonces, este ejercicio va a quedar aquí en diapositiva, pero ya me vine preparado para explicarles de otra manera, ¿verdad? Porque esto así, pura diapositiva, temas que son un poco largos, requieren otra forma de explicación, ¿verdad? No. Bueno, entonces entonces, aquí vamos a hacer un cambio de base, dice, de la base TU a la base YU, continuando con el ejercicio, ¿verdad? Que queda ya, que va a quedar en la diapositiva, pero aquí lo voy a explicar en esta pizarra electrónica, ¿verdad? Usando una hoja de PowerPoint y yo voy a ir dibujando o escribiendo aquí en esta pantalla y espero de que sea más didáctico que como lo había planteado en un principio por pedido, buscando formas alternativas, porque aquí con la pizarra yo escribiendo aquí en la universidad no creo que me hubiera no se hubiera visto muy bien que se diga, ¿verdad? Pero esta es una opción y estuve practicando en la semana, ¿verdad? Con una tablet digital, ¿verdad? Con un lápiz electrónico. Bien, aquí vamos a hacer un cambio de base, ¿verdad? Vamos a vamos a cambiar de base TU a base TY, ¿verdad? Aquí está definido, ¿verdad? Base TU, por eso es que aparece aquí TU. Este arreglo nos está diciendo que esta base TU, ¿verdad?
Entonces aquí se considera que cuando hay la tabla simple es inicial, el valor de t tiene un valor de 12, ¿verdad? O sea que este uno que está acá corresponde al valor que tiene t. Y el valor de u tiene un valor igual a 14. Este uno corresponde que la variable u tiene igual un valor de 14. En las tablas simples, las columnas que no, que no tienen ni unos ni ceros como estas, se consideran que el valor de esas variables son iguales a cero, ¿verdad? Esto sucede porque esta tabla simple es de base de u, ¿verdad? Bien, ahora, pero aquí el ejercicio, vamos, ya entrando al tema, nos piden cambiar de base TU a base TY. Entonces, lo que tenemos que verificar es cuál es la variable que está cambiando en la base. Aquí está cambiando la primera variable, ¿verdad? TU a YU, es decir, entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? Identificamos cuáles son las variables que cambian y luego en la tabla simples nos vamos a las variables, ¿verdad? Entonces, T es la variable de salida y Y es la columna que corresponde a la variable de entrada, ¿verdad? Es decir, que esta sale y esta, al contrario, entra, ¿verdad? Ahí me dispensan si no esto, si está, sale un poco torcida la letra, pero con tal que se pueda entender, estoy haciendo un esfuerzo porque no es solo en diapositiva, no se iba a notar, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que hacer una transformación. Esta columna de la variable que entra debe quedar igual a la columna, a los valores de la columna de la variable que sale. Es decir, que aquí donde está este 3 tenemos que tener un valor de uno y donde está este uno nos debe quedar un valor de cero. ¿Y cómo se va a hacer esto? Con operaciones entre renglón. No hay otra manera de hacerlo. Con operaciones entre renglón, entonces lo que voy a hacer, la primera operación entre renglón que voy a hacer va a ser renglón uno dividido entre 3, ¿verdad? Entonces voy a hacer, voy a dividir todos los valores que están en el renglón uno entre 3. Todo esto con el objetivo de que me quede un uno como primer valor en la columna de Y. Entonces, el siguiente paso es poner los resultados. Sería 2 tercios, uno, un tercio, cero porque cero entre 3 se me hace cero y 2 entre 3 me va a quedar igual a 4, ¿verdad? Los demás valores de del segundo renglón solo lo vamos a copiar, ¿verdad? Uno y 14. Para no confundirnos, le podemos poner el encabezado las variables que corresponden, que estas no se van a modificar, ¿verdad? Entonces ya tenemos convertido, ¿verdad? La columna de Y, el primer elemento, como uno. Ahora solo nos faltaría hacer cero este elemento, el segundo elemento de esa columna, ¿verdad? Solo faltaría convertir esto. ¿Cómo lo vamos a convertir? Como aquí hay un uno, tenemos que hacer una operación con relación a este uno que encontramos acá. Entonces, la operación que corresponde sería renglón 2 menos renglón uno, porque como es uno menos uno, entonces sería el uno que está en el renglón 2 menos el uno que está en el renglón uno. Pero le vamos a aplicar a todos los valores que están en el segundo renglón con relación al renglón uno, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí aparte. Entonces, renglón 2 menos renglón uno. Bueno, tengo que hacer la segunda, otra tabla simple. Voy a copiar acá, ¿verdad?
para esta operación entre renglón no se va a alterar el renglón uno, ¿verdad? Solo lo vamos a copiar, ¿verdad? Estos son operaciones entre renglón que ya vimos, solo que aplicadas para el cambio de base en una tabla simple que estamos viendo, ¿verdad? Entonces tenemos acá renglón 2 menos renglón uno, tenemos que hacer esta operación. Sería 4 que está, eh, sería 4 menos 2 tercios, ¿verdad? 4 menos 2 tercios, ahí si alguien tiene calculadora me ayuda solo para confirmar, aquí sería, me quedaría 10 tercios acá, ¿verdad? 4 menos 2 tercios se quedaría 10 tercios. Uno menos uno me quedaría cero, que es lo que por lo que se hizo esta operación entre renglón. Cero menos un tercio me quedaría menos un tercio, ¿verdad? Menos un tercio. Uno menos cero me quedaría uno acá. Y 14 menos 4 me quedaría igual a 10. Entonces aquí ponemos el encabezado las variables que corresponden, x, y, t, u. Y ya no, y ya cambiamos la base, ¿verdad? Ya no nos queda de base tu inicial, sino que nos queda de base yu. Y, que es donde está el uno arriba y cero abajo, y u, que corresponde a la columna donde está cero, primer elemento, y uno, el segundo elemento de esa columna. Entonces aquí ya tenemos una tabla simple de base, y me equivoqué, ¿verdad? No, de base YU. Cuando es base YU significa que Y va a tener un valor igual a 4, ¿verdad? Este uno corresponde al valor de Y igual a 4, U es igual a 10 y las variables que no tienen ni unos ni ceros se consideran que tienen un valor igual a cero, ¿verdad? Y ahí ya está nuestra tabla simple inicial cambiada a una nueva base. No sé si se entiende. Entonces aquí se tiene que hacer ese cambio de base, cambiando los valores de la columna de la variable que sale, debe quedar igual a la variable que entra, ¿verdad? Bueno, ya nos están sacando.